Buen día, chicos. Esta es la clase correspondiente al viernes 14 de abril. Ok, bueno, vamos a comenzar con un ejemplo parecido al de la última clase, solo que en este caso vamos a calcular la integral de línea de un campo vectorial en el espacio. En el último ejemplo fue un campo vectorial en el plano. Entonces, en este caso, al estar en el espacio, tenemos tres componentes. Entonces, vamos a calcular la integral de línea de este campo vectorial en el espacio sobre la curva que corresponde a la cúbica alabeada, la cual está dada por estas ecuaciones paramétricas. La variable x va a ser igual a t, la variable y igual a t cuadrada y la variable z igual a t cúbica. Y el intervalo de nuestro parámetro va a ser el intervalo 0, 1. Si escribimos usando estas ecuaciones paramétricas, la función vectorial correspondiente a esta cúbica alabeada se vería de esta manera. La función vectorial r de t sería ti más t cuadrada j más t cúbica k. Entonces, para resolver esta integral de línea, necesitamos la derivada de la función vectorial correspondiente a la curva sobre la que vamos a integrar y la evaluación de la función de campo vectorial sobre esta curva. Una vez que tengamos ambas cosas, ambos vectores, vamos a realizar el producto punto y al final obtendremos simplemente una integral de una función de una variable, en este caso va a ser una función de t, y es una integral definida, como las que se resuelven o aprendieron a resolver desde Mate 1. Bueno, entonces, la evaluación de la cúbica, de la curva cúbica alabeada sobre el campo vectorial es simplemente colocar en estas variables x, y z las correspondientes ecuaciones paramétricas. En este caso, en lugar de x, voy a poner t y t cuadrada. Entonces, el producto de t y t cuadrada es t cúbica y más z, y es t cuadrada, z es t cúbica, el producto es t a la quinta. T a la quinta j más z y x, z es t cúbica, x es t. Entonces, t cúbica por t cuarta. Luego, realizamos la derivada de la función vectorial r de t. Entonces, la derivada de t es 1, la derivada de t cuadrada es 2t y la derivada de t cúbica es 3t cuadrada. Ahora realizamos el producto punto de estos dos vectores. Entonces, si se acuerdan, el producto punto de dos vectores da como resultado un escalar. En este caso va a ser una función escalar y va a ser una función de t. Entonces, el producto punto es la suma de los productos entrada a entrada. Entonces haríamos t cúbica por 1, quedaría t cúbica, más t quinta por 2t, sería 2t a las 6, más t cuarta por 3t cuadrada, eso es 3t a las 6. Entonces, esta suma me da como resultado la función t cúbica más 5t sexta. Entonces, la integral de línea de este campo vectorial sobre la curva C
es la integral que va de 0 a 1, que es donde se mueve el parámetro de esta función t cúbica más 5t a la 6. Entonces, la antiderivada de eso es t cuarta entre 4 más 5t séptima entre 7, evaluada de 0 a 1. Solo nos va a quedar la evaluación en 1, porque la evaluación en 0, pues todo va a dar 0. Entonces, esto es 1/4 más 5 séptimos, y bueno, al final, 27 entre 28. Ok. Bueno, entonces, como vimos la clase pasada, el realizar la evaluación de la integral de línea sobre una curva en sentido contrario va a afectar el resultado si estamos realizando la integral no respecto a la longitud de curva. Si se acuerdan antes de ver integrales de línea de campos vectoriales, estuvimos trabajando con integrales de línea de funciones escalares. Entonces, esas funciones escalares las podíamos integrar sobre una curva y que esa integral fuera respecto a la longitud de curva o respecto a alguna de las variables o incluso respecto a las 3 variables. En el caso de las integrales respecto a las variables, sí es importante la orientación, tanto los puntos extremos como la orientación que se le da al recorrido sobre la curva. Si se revierte esa orientación, ese recorrido, vamos a obtener el resultado ya obtenido a lo mejor en la primera integral de línea, pero con un signo menos. No sucede eso si la integral es respecto a la longitud de curva. En este caso de trabajar integrales de línea con funciones de campos vectoriales, también va a ocurrir un cambio de signo cuando se revierte la orientación de la curva. Y esto sucede porque el vector tangente unitario, si se acuerdan de la construcción que hicimos para definir el trabajo de un campo de fuerzas sobre alguna partícula que se mueve en cierta curva, en la definición aparecía el producto punto del campo de fuerzas por el vector tangente. Si revertimos la orientación de recorrido de la curva, ese vector tangente va a cambiar, va a tener la misma inclinación, orientación, pero en sentido contrario. Eso lo que va a provocar es un cambio de signo en el resultado final. Y es justamente lo que aquí les explico, ¿no? Que hacer la integral de un campo vectorial sobre cierta curva, si se revierte ese recorrido, el resultado va a ser igual a menos la integral de línea de ese campo vectorial sobre, pongamos que estamos trabajando con una partícula y que el campo vectorial es un campo de fuerzas, vamos a obtener el negativo de la integral de línea de ese campo de fuerza sobre la partícula que se mueve a lo largo de la curva en la otra orientación. Entonces, como les decía, el vector tangente unitario se reemplaza por su negativo cuando C es reemplazada por menos C, es decir, cuando se cambia el recorrido de la curva. Ahora vamos a ver la conexión que existe entre integrales de línea de campos vectoriales y las integrales de línea de campos escalares. Campos vectoriales es esto, es una función de este tipo, por ejemplo, un campo de fuerzas,
Es decir, es una función que cuando introducimos un punto, ya sea en el plano o en el espacio, si en este caso sería en el espacio, nos arroja un vector en el espacio. Un campo escalar es simplemente una función que puede ser de 2 o 3 variables. Entonces, cuando trabajamos con un campo vectorial y determinamos la integral de línea de ese campo vectorial sobre una curva, ya vimos que eso lo podemos obtener en términos solo del parámetro y la integral de línea se ve de esta manera. Ahora, si el campo de fuerzas o el campo vectorial, la función de campo vectorial, tiene estos términos, estas componentes, y escribimos este integrando en términos de componentes, esta función f pues se sustituye por estas componentes que corresponden al campo vectorial, producto punto con la derivada de cada componente de esta función vectorial que corresponde a la descripción de la curva sobre la que se está integrando. Entonces, R de t, pues tiene la función vectorial es x de ti más y de tj más z de tk. Cuando la derivamos, pues derivamos cada componente. Entonces, este término en componentes se vería de esta manera. Aquí esta función f tiene que ser evaluada en las ecuaciones paramétricas de la curva. Entonces, eso se vería de esta manera. La función p o la componente p evaluada en las ecuaciones paramétricas más q evaluada en las ecuaciones paramétricas y R evaluada en las componentes paramétricas. Y cuando se realiza el producto punto, pues es el producto entrada-entrada, ¿no? Sería P, que ya está evaluado en las ecuaciones paramétricas, por la derivada de X, más el producto de Q, ya evaluado en las ecuaciones paramétricas, por la derivada de Y, más R evaluado en las ecuaciones paramétricas por la derivada de Z. Y aquí es justamente donde tenemos la relación entre integrales de línea de campos vectoriales y las integrales de línea de campos escalares o funciones escalares que ya habíamos visto anteriormente. Esto, reduciendo la notación, lo que tendríamos es la igualdad de esta integral de línea de campo vectorial, estando igualada a una integral de línea donde intervienen, en este caso, conjuntamente las integrales respecto a las variables de estas funciones componentes, donde las funciones componentes son funciones escalares, es decir, de 2 o 3 variables. Que sean funciones escalares significa que el resultado, o las imágenes de estas funciones, pues son números. No así ocurre con funciones de campo vectorial. Aquí la imagen de esta función es un vector. Entonces, bueno, aquí ya tenemos esta igualdad o relación entre ambos tipos de integrales de línea. Y en este caso, PQR, pues son las componentes de este campo vectorial. Es decir, que podemos, cuando estamos trabajando con integrales de línea de funciones respecto a las variables, muchas veces ocurren de manera conjunta esas integrales respecto a las variables. Eso también lo podemos ver desde una perspectiva vectorial. Esas funciones escalares corresponderían a las componentes de un campo vectorial, un campo de fuerzas. Entonces,
sería equivalente esta integral de línea a una integral de línea de un campo vectorial sobre la misma curva, en ambos casos. Por ejemplo, la integral de línea aquí presentada, pues es una integral de línea respecto a las variables, respecto a las tres variables, están aquí ocurriendo de manera conjunta la integración respecto a los tres ejes, a las tres variables, pero esto visto vectorialmente a través de un campo de fuerzas se expresaría de esta manera contemplando este campo vectorial o este campo de fuerzas como esta función donde y, z, x, que son las que aparecen aquí, figurarían como las componentes de este campo vectorial. Bueno. Ahora vamos a ver algo semejante al teorema fundamental que vieron en Mate 1 para integrales, pero en este caso va a ser un teorema fundamental para integrales de línea, pero no es un caso tan general como si ocurre en el caso de funciones de una variable. Este teorema fundamental solo va a aplicar para determinadas situaciones. Entonces, si se acuerdan, cuando trabajamos con funciones de una variable, el teorema fundamental del cálculo, la segunda parte, nos indica que para resolver la integral definida sobre cierto intervalo de una función, basta con encontrar una antiderivada de esa función y evaluar esa antiderivada en los extremos y hacer la diferencia de los resultados, ¿no? Entonces, si tenemos que el integrando es f' de x, entonces esta f es la antiderivada, es decir, cuando derivamos esta f mayúscula, obtenemos esta f' en el integrando. Ahora, inmediatamente esto no lo podemos extender al caso de integrales de línea, porque ya vimos que en integrales de línea sí importa la trayectoria. No solo importan los extremos, sino la forma como vamos del punto inicial al punto final. Ya vimos que si cambiamos esa trayectoria, el resultado es diferente. Pero va a haber ciertas funciones en las que sí va a ocurrir esta situación. Es decir, podemos obviar cómo hacemos la trayectoria entre ambos puntos y simplemente el resultado va a ser la diferencia de la evaluación de cierta función, algo así como de la antiderivada de cierta función en los extremos. Entonces, vamos a ver cuáles son esas funciones en las que sí se puede aplicar ese teorema fundamental o la extensión del teorema fundamental que ya conocemos. Entonces, para eso vamos a trabajar con el vector gradiente. Entonces, si pensamos en el vector gradiente de una función f como una especie de derivada de f, entonces el teorema fundamental para integrales de línea se va a ver de esta manera. Entonces, el teorema nos dice que necesitamos una trayectoria suave, una curva suave sobre la que vamos a integrar. Vamos a suponer que está dada por la función vectorial r de t, donde t se mueve entre el intervalo AB. Sea f una función diferenciable de 2 o 3 variables, cuyo vector gradiente es continuo. Es decir, sus componentes son funciones continuas sobre esta trayectoria.
Entonces, resulta que la integral de línea de esa función gradiente, si se acuerdan, dada una función de 2 o 3 variables, el vector gradiente es un vector donde las componentes son las derivadas parciales respecto a cada una de las variables. Si estamos trabajando con una función f de 2 variables, el vector gradiente tiene 2 componentes. Si la función f es de 3 variables, el vector gradiente es un vector de 3 variables. Y ese vector, en términos de realizar la integral de línea, ese vector gradiente es un campo vectorial. Entonces, ¿se acuerdan cuando empezamos a ver este tema de campos vectoriales? Pues vimos ejemplos de campos vectoriales que surgen a través del vector gradiente de una función. De hecho, vimos que eso tiene un nombre. Cuando estamos trabajando con un campo vectorial que resulta ser un vector gradiente de una función, estamos tratando con una función potencial. La función f, esta función escalar, se denomina función potencial. Bueno, entonces, en ese caso, cuando estamos trabajando con vectores gradientes, resulta que podemos aplicar esa extensión del teorema fundamental. En ese caso, es el resultado de esta integral de línea, simplemente va a ser la evaluación de la función escalar f sobre los puntos extremos de la curva y la diferencia de los resultados correspondientes. Entonces, no nos va a interesar cómo es la trayectoria, simplemente el valor de la función f en esos dos puntos extremos. Y entonces nos ahorraríamos todo este proceso de sacar la derivada de r de t, evaluar la función de campo vectorial en r de t, etc. Pero solo en ese caso, cuando este integrando corresponde a un vector gradiente. Entonces, bueno, podemos evaluar la integral de línea de un campo vectorial conservativo mediante los valores de f en los puntos extremos de C. La integral de línea del vector gradiente es el cambio neto de f. Entonces, esto de campo vectorial conservativo también lo vimos. En general, cuando un campo vectorial f, si resulta que ese campo vectorial proviene o coincide con un vector gradiente de una función escalar, entonces ese campo vectorial se denomina campo vectorial conservativo y la función f es la función potencial. Entonces, por ejemplo, aquí nos piden encontrar el trabajo realizado por este campo gravitacional, es decir, es un campo de fuerzas. Al ser un campo de fuerzas, la función que lo modela va a ser un campo vectorial. Según donde nos encontremos en el espacio, pues vamos a tener un vector asociado, un vector fuerza asociado. Entonces, vamos a determinar el trabajo realizado por este campo gravitacional sobre una partícula que se mueve, que se está moviendo y que tiene una cierta masa m, y esta partícula se mueve desde este punto hasta este punto, sobre una curva suave a pedazos por partes. Entonces, la fuerza gravitacional actuando sobre esta partícula o un objeto en cualquier punto X, pues es
en componentes es esta función. Esta función es exactamente esta, solo que estamos aquí, esta X y esta X, viéndola en componentes. Esta X es un vector, es el vector con componentes X, Y, Z. Entonces, ya viendo esta función en componentes, pues sería la primer componente, es M por esta M mayúscula, por G, por el menos, por X, y esta es la norma del vector X. Pues la norma, si se acuerdan, es la raíz de X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada, y con y al cubo, pues podemos escribir en lugar de la raíz 3 medios. La segunda componente sería esto mismo por Y, y la tercera componente por Z. Ahora, si consideramos esta función es una función escalar. Por cada punto X, Y, Z que metamos a la función, el resultado es un escalar, que es el producto de la masa por esta M, por esta G, por la raíz cuadrada de esta suma. Todos estos son escalares. Al final, lo que obtenemos es un número. Entonces, esta función es una función de 3 variables y da como resultado, pues, un real. Si tomamos esta función y sacamos su vector gradiente, es decir, hacemos la parcial de f con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z, y ponemos esas funciones correspondientes en este orden, veríamos que obtenemos justamente las componentes de este campo gravitacional F. Es decir, F sería un campo vectorial conservativo porque resulta que proviene de realizar el cálculo del vector gradiente de F. Y esta función F sería una función potencial. Entonces, estamos en el caso de, a la hora de encontrar o de resolver el valor de este trabajo, que es a través de esta integral de línea, estamos realizando una integral de línea de un campo, de un vector gradiente. Entonces, podemos aplicar el teorema fundamental para integrales de línea. Entonces, no necesito hacer todo esto. Simplemente, de acuerdo al teorema, basta con primero determinar el valor del punto inicial y el punto final de la curva, y después evaluar esos puntos en la función escalar. Entonces, el valor de esta integral de línea, que corresponde al trabajo realizado por este campo gravitacional, va a ser la función f, esta, evaluada en el punto final, que es el punto 2, 2, 0, el punto inicial, que ya me lo dan, es el 3, 4, 12, y pues simplemente sustituir en esta función esos valores, ¿no? Aquí x es 2, y es 2, z es 0. Para este caso, x es 3, y es 4, z es 12. Y este sería el resultado del trabajo realizado por este campo gravitacional. Es decir, es el resultado de esta integral de línea. Ahora la pregunta es, ¿cuándo sabemos si estamos tratando con un vector gradiente y aplicar el teorema fundamental? Entonces, es lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Ay, bueno, perdón, aquí se me repitió esta diapositiva. Entonces, lo que les decía, ¿no? Va a ser un caso particular la aplicación de este teorema fundamental solo para el caso de vectores gradientes, porque ya vimos que en general el valor de una integral de línea depende de los puntos extremos de la curva, pero también de la trayectoria y de la forma como se recorre esa trayectoria. Entonces, si revertimos
el sentido, pues tenemos lo que ya vimos las clases pasadas. Tenemos en valor absoluto la misma magnitud, pero van a tener signo contrario. Entonces, si C1 y C2 son dos curvas suaves por secciones, o dos trayectorias con punto inicial A y punto final B, en general, la integral de línea sobre estas dos trayectorias diferentes, pues van a tener valores diferentes. Pero cuando esta función de campo vectorial es un vector gradiente, por el teorema anterior, el teorema fundamental para integrales de línea, estas integrales sobre las dos curvas, aunque hayan sido trayectorias diferentes, van a tener el mismo valor. Es decir, la integral de línea de campos vectoriales conservativos depende solamente de los puntos inicial y final de la curva. Y en general, si F es un campo vectorial continuo, vamos a decir que la integral de línea de ese campo vectorial es independiente de la trayectoria si ocurre justamente lo que ocurre cuando trabajamos con vectores gradientes. Es decir, no importa cómo sea la trayectoria, los valores de estas integrales de línea son la misma. Entonces, si ocurre que a la hora de realizar la integral de línea de este campo vectorial sobre estas dos curvas son iguales, y hemos probado cualesquiera dos trayectorias, entonces vamos a decir que esta integral de línea es independiente de la trayectoria. Entonces, las integrales de línea de campos vectoriales conservativos, es decir, de campos vectoriales que son vectores gradientes, pues van a ser independientes de la trayectoria. Entonces, este teorema nos da una equivalencia. Tenemos que la integral de un campo vectorial sobre una trayectoria es independiente de la trayectoria si solo si la integral de línea de este campo vectorial es igual a 0 para cualquier trayectoria cerrada en el dominio. Entonces, aquí les puse las demostraciones, vamos a revisarlas. Por lo que ya vimos, pues es como que esperaríamos que efectivamente tuviéramos este resultado, porque si estamos trabajando con un campo vectorial en donde la integral de línea es independiente, significa que sin importar la trayectoria, siempre vamos a obtener el mismo resultado cuando realicemos la integral de línea sobre esa trayectoria. Pero si estamos trabajando con una trayectoria cerrada, el punto inicial y el punto final coinciden. Entonces, la evaluación de la función sobre el punto inicial y el punto final y la diferencia nos va a dar 0. La evaluación va a tener la misma magnitud, entonces al realizar la diferencia, pues vamos a obtener el valor de 0. Pero bueno, vamos a revisar primero la ida, luego el regreso. Entonces, para demostrar la ida, tenemos como hipótesis que esta integral de línea es independiente de la trayectoria y estamos suponiendo que estamos trabajando sobre una curva cerrada. Entonces, en una curva cerrada, el punto inicial y el punto final coinciden. Entonces, si esta integral de línea es independiente de la trayectoria en el dominio de F y C es una trayectoria cerrada, podemos considerar dos puntos
AB en esa curva. Vamos a decir que C1 es la trayectoria que va de A a B y C2 es la trayectoria que va de B a A. Es decir, C pues es la unión de C1 y C2. Entonces, la integral de línea sobre toda la trayectoria pues es igual a la integral de línea sobre C1 más la integral de línea sobre C2. Pero ya vimos que si revertimos la orientación de una de las trayectorias, por ejemplo C2, en lugar de recorrerla de B a A, la recorremos de A a B, vamos a cambiar el signo del resultado. Entonces, esto es lo mismo que, bueno, esto lo dejamos igual y al revertir este resultado, pues solo agregamos un signo menos aquí. Ajá. Ahora, como esta integral de línea es independiente de la trayectoria, no importa qué trayectoria estemos considerando de A a B, en cualquier caso, las integrales de línea van a tener el mismo valor. En particular, la integral de línea sobre C1 y la integral de línea sobre menos C2 va de A a B, van a tener el mismo valor, porque C1 y C2 pues tienen los mismos punto inicial y final, y esta integral de línea es independiente de la trayectoria. Entonces, esto menos esto nos va a dar 0. Ahora el regreso. En el regreso tenemos que esta integral sobre C de este campo vectorial es 0. Igual estamos trabajando sobre una trayectoria cerrada y vamos a demostrar que la integral de línea es independiente de la trayectoria. Entonces, si esta integral de línea es igual a 0 para toda trayectoria cerrada en el dominio de F, vamos a considerar cualesquiera dos trayectorias C1 y C2 de A a B. Entonces, otra vez con este diagrama, consideramos la trayectoria C1 y C2 y de tal manera que C sea, C sea la trayectoria cerrada completa. Entonces, primero, estamos considerando dos trayectorias de A a B. Entonces, vamos por C, a lo largo de C1, vamos de aquí, en esta dirección, a B, y la otra trayectoria de A a B es a través de menos C2, de A a B. Pero ahora vamos a revertir el sentido para considerar a la trayectoria C. Entonces, C es la unión de C1 y menos C2. Entonces, ya sabemos por hipótesis que esta integral es 0, pero esta integral es igual a la integral de F sobre C1 y, bueno, más, sobre menos C2. Hacemos una inversión del sentido, entonces lo único que tenemos es un signo menos aquí, y como esta diferencia es igual a 0, ambas cosas son iguales. Entonces, sin importar la trayectoria, C1, C2, como son cualesquiera dos trayectorias que van de A a B y ambas tienen el mismo resultado, por definición, esta integral de línea de este campo vectorial pues va a ser independiente de la trayectoria. Entonces, ya tenemos que integrales de línea de campos vectoriales conservativos, es decir, de vectores gradiente, son independientes de la trayectoria, es decir, por el resultado que acabamos ahorita de demostrar, es decir, la integral de ese campo vectorial conservativo va a ser igual a 0 para cualquier trayectoria cerrada.
Y en términos físicos, en términos de trabajo, lo que estaríamos diciendo es que el trabajo realizado por un campo de fuerzas conservativo sobre un objeto alrededor de una trayectoria cerrada es 0. Entonces, solamente campos vectoriales que son independientes de la trayectoria son conservativos. Eso a partir del teorema anterior. Entonces, en este teorema se establece que si F es un campo vectorial continuo sobre una región abierta conexa D, si la integral de línea de ese campo vectorial es independiente de la trayectoria, entonces F es un campo vectorial conservativo, es decir, es un vector gradiente. Es decir, existe una función escalar F tal que si sacamos su vector gradiente, coincide con ese campo vectorial. Entonces aquí ya la pregunta es, bueno, ya sabemos que solamente campos vectoriales que son independientes de la trayectoria van a ser conservativos. Pero ¿cómo podemos determinar si estamos trabajando con un campo vectorial conservativo? O sea, ya sabemos que si resulta que el campo que estamos integrando sobre cierta región es conservativo, pues me ahorro todo el trabajo de hacer esto y puedo aplicar el teorema fundamental y nada más hay que hacer estas dos evaluaciones, la diferencia y ya estuvo. Pero pues bueno, ¿cómo podemos a partir de un campo vectorial dado determinar si es conservativo o no? Porque bueno, si no es conservativo, pues sí habremos que realizar todo el procedimiento que vimos la clase pasada y bueno, con el primer ejemplo que vimos hoy. Entonces, los siguientes dos teoremas nos van a permitir identificar justamente cuándo un campo vectorial dado es o no conservativo. El primer teorema nos va a decir cuándo no es conservativo y el segundo teorema cuándo sí es conservativo. Bueno, este primer teorema nos dice que si F, aquí ahorita el campo vectorial nos los están dando en dos componentes, es decir, campos vectoriales en el plano, pero aplica sin problema al, bueno, se tiene, vamos a ver más adelante, se puede extender este resultado a campos vectoriales en el espacio. Bueno, entonces, este teorema nos dice que si el campo vectorial está dado de esta manera, y es un campo vectorial conservativo, es decir, existe F tal que el vector gradiente es o coincide con estas funciones componentes, donde P y Q tienen derivadas parciales de primer orden continuas sobre un dominio D. Entonces, en todo el dominio D, vamos a tener esta igualdad, que la parcial de la componente, de la primer componente respecto a Y, va a ser igual a la parcial de la segunda componente respecto a X. Entonces, a lo mejor de entrada esto no nos da tanta información como si vemos la contrapositiva de este teorema. La contrapositiva es equivalente a la proposición en esta dirección. O sea, aquí tenemos una proposición P, entonces Q. La contrapositiva es equivalente y la contrapositiva es no Q, entonces no P.
Y es justamente esta contrapositiva la que nos dice cuándo un campo vectorial no es conservativo. Entonces, si negamos si negamos Q, la consecuencia, entonces tendríamos que cuando la parcial de P respecto a Y es distinto a la parcial de Q con respecto a X, entonces no ocurre P. Es decir, este campo vectorial no es un campo vectorial conservativo. En ese caso, cuando queremos resolver la integral de línea, entonces no podemos aplicar el teorema fundamental para integrales de línea y tendríamos que hacer todo el procedimiento que ya hemos visto. Ahora, cuando sí es conservativo, nos los va a proporcionar este segundo teorema. Dice, si F es un campo vectorial sobre una región de simplemente conexa, ahorita abierta, ahorita vemos qué significa eso de que sea simplemente conexa o solo un conjunto conexo abierto. Si P y Q tienen derivadas de primer orden continuas y se tiene esta igualdad, en ese caso F es conservativo. Entonces se parece mucho a este primer teorema, solo que aquí necesitamos algo más en la región D, y es que esta región D sea simplemente una región abierta simplemente conexa. Simplemente conexa es un conjunto, visualmente, es un conjunto que se ve como esto. Ajá. Tiene, se puede acotar a través de una curva cerrada, pero que dentro de esa región está todo cubierto. Contemplamos todos los puntos dentro de esa región. Es decir, no tenemos agujeros o no tenemos partes disjuntas. Entonces, en particular, por ejemplo, R2, R3, pues son regiones simplemente conexas. Pero de cualquier forma, les voy a dar como la definición de todo. En nuestro caso, pues sí es importante que tengan presente estos conceptos, pero generalmente vamos a estar trabajando con campos vectoriales en todo R2, en todo R3, y entonces, bueno, de entrada, pues ya estamos trabajando con un dominio simplemente conexo. A menos que tengamos un ejemplo ya que se restrinja el dominio, pues ahí sí tendríamos que verificar que sea simplemente conexo para poder aplicar este teorema y verificar si estamos trabajando con un campo vectorial conservativo. Bueno, entonces vamos a empezar definiendo una curva simple cerrada. Entonces, CAC, una curva descrita por una función vectorial continua, definida en un intervalo AB. Si R de A es igual a R de B, se dice que la curva es cerrada. Entonces, si solo tenemos esta condición, que la función evaluada en los extremos del intervalo donde se mueve el parámetro coincide, entonces estaríamos tratando con una curva que en estos dos puntos pasa por el mismo punto, es decir, una curva cerrada. Ahora, si esa curva cerrada es tal que para cualesquiera dos momentos T y TJ en el intervalo AB no coinciden, como en este caso A y B, es decir, no hay otros momentos dentro del intervalo en el que coincidan, entonces vamos a tener una curva cerrada simple. Entonces, este ejemplo aquí es una curva cerrada, pero no es una curva cerrada simple, porque hay
dos momentos en el intervalo AB, el momento TI y luego el momento TJ en el que pasan por el mismo punto. Entonces, esta simplemente sería una curva cerrada, pero no una curva cerrada simple. Una curva cerrada simple sería algo como esto, ¿no? Donde solo los extremos del intervalo, solo la función en los extremos del intervalo coincide, pero no hay cruces en otros momentos. A las curvas cerradas simples planas también se les conoce como curvas de Jordan. Ahora, toda curva de Jordan va a descomponer el plano en dos conjuntos abiertos conexos disjuntos que tienen a esta curva como frontera común. Uno de ellos es lo que está dentro, lo que quedó encerrado por la curva, el interior de C, y el otro no acotado, pues es lo que está fuera de la curva. Ahora, si estamos tratando con un conjunto abierto, se va a decir que ese conjunto es simplemente conexo si la región interior a toda curva de Jordan, es decir, toda curva cerrada simple, toda curva de esta forma, contenida en S, también es también un subconjunto de S, de ese conjunto abierto que estamos considerando. Es decir, cuando tenemos una curva de Jordan, en el interior no necesariamente tenemos o estamos considerando todos los puntos. Bien podemos tener lugares como especie de huecos en los que esos puntos no se toman en cuenta o no están, no los estamos considerando en el conjunto abierto S. O sea, simplemente un conjunto conexo es un conjunto que se puede acotar a través de una curva de Jordan, una curva simple cerrada, pero dentro de lo que queda en el interior de esa curva, pues podemos tener conjuntos de puntos que no pertenecen a ese conjunto S. Para que S sea simplemente conexo, sí necesitamos tener cubierto o estar considerando todo el interior de S, no tener justamente estos huecos. Entonces, un conjunto simplemente conexo se vería como esto, es decir, como todo cubierto. No hay, está acotado por una curva cerrada simple, es decir, no hay como torceduras de la curva, como aquí. Pero además no hay huecos ni agujeros y todo es una sola pieza. Ajá, no tenemos como uniones de, de piezas, aunque estas piezas, estos conjuntos estén cubiertos. Ajá, es un solo conjunto, una sola pieza y todo está cubierto, no tenemos agujeros. Eso sería como la visualización de un conjunto simplemente conexo. Entonces, solo en este tipo de dominios es que podemos aplicar la verificación a través de esta igualdad en el caso de un campo, de una función de campo vectorial para decir si es conservativo. Si tenemos esta igualdad y el dominio de esta función es una región simplemente conexa, entonces ya podemos decir que estamos tratando con un campo vectorial conservativo y entonces podemos aplicar sin problema el teorema fundamental para integrales de línea.
Bueno, entonces, para terminar, vamos a realizar algunos ejemplos. Entonces, en este primer ejemplo, nos piden determinar si este campo vectorial es o no conservativo. Entonces, para eso, podemos, en cualquier caso, hay que verificar, bueno, hacer estas derivadas parciales y verificar la igualdad. Si no ocurre la igualdad, entonces por la contrapositiva de este resultado, ya concluimos que no es conservativo. Si estamos tratando con un conjunto simplemente conexo, un conjunto abierto simplemente conexo y ocurre la igualdad, entonces es conservativo. En este caso, esta primer componente es P, esta segunda componente es Q. Vamos a realizar la parcial de P con respecto a Y. Entonces, X se toma como constante, la derivada sería 0, la derivada de esto es -1. La parcial de Q con respecto a X sería simplemente 1. Entonces, -1, 1, son diferentes. Como son diferentes, podemos concluir que F no es conservativo y entonces, si queremos realizar la integral de línea de esta función F sobre cierta trayectoria, pues hay que realizarlo como las clases pasadas. Vamos aquí igual a determinar si este campo vectorial es o no conservativo. Entonces, la parcial de P con respecto a Y es 0 más, como es con respecto a Y, X se toma como constante, entonces la parcial de este término con respecto a Y simplemente es 2X. Y la parcial de Q con respecto a X sería 2X menos 0, ¿no? Porque todo esto sería como una constante. Entonces, ya que las derivadas, bueno, aquí me falta, perdón, ya que las derivadas son iguales y dado que R2, el plano, es abierto y simplemente conexo, entonces F es conservativo. Entonces, si uno quiere realizar la integral de línea sobre cierta trayectoria de este campo, podemos usar el teorema fundamental. Y es justo lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, si F es este campo vectorial, que es el que ya aquí vimos, encontrar la función F tal que resulta que cuando llevamos a cabo el cálculo del vector gradiente, pues ese vector gradiente coincide con este campo vectorial. Porque ya vimos que sí es un campo vectorial conservativo, eso significa que existe una función escalar cuyo vector gradiente coincide con ese campo vectorial conservativo. Entonces necesitamos encontrar esa F tal que cuando hagamos el cálculo de estas derivadas parciales y construyamos este vector, las componentes de este vector sean justamente P y Q. Entonces hay que construir esa función F a partir de esto. Después vamos a evaluar la integral de línea de la función de campo vectorial F sobre C, la cual es la curva que está dada por esta ecuación vectorial. Entonces, vamos a construir primero la función F, cuyo vector gradiente coincide con el vector PQ. Entonces, de esta igualdad que necesitamos, tenemos que la parcial de F con respecto a X es igual a P, pero P es 3 más 2XY. Entonces, nosotros podemos recuperar F a partir de esta igualdad si integramos respecto a X. Aquí aplicaríamos el teorema fundamental, primera parte, para funciones escalares, que nos dice que lo que hace la derivada lo deshace la integral. Entonces, haciendo la integral de esta derivada, obtenemos la función F. Pero llevar a cabo esta integral
es llevar a cabo la integral de P. Entonces, hacemos la integral de 3 más 2x por y respecto a x. Entonces, respecto a x tendríamos 3x más 2x cuadrada entre 2 por y. Simplemente queda x cuadrada por y más una constante de integración. En lugar de poner c, voy a poner esa constante de integración en función de la otra variable, de la variable y. Y esto es f de x. Ahora vamos a determinar a esta función g de y. Para eso voy a realizar la otra parcial de f. Ya aquí trabajé con la parcial de f con respecto a x. Vamos a calcular la parcial de f con respecto a y. Y esa parcial de f con respecto a y tiene que coincidir con q. Entonces, voy a realizar la parcial de todo esto con respecto a y. Entonces, esto sería 0. Esto con respecto a y simplemente es x cuadrada más la derivada de g con respecto a y. Y esto tiene que ser igual a q, que es x cuadrada menos 3y cuadrada. Entonces, esta x cuadrada se va con esta x cuadrada y tenemos que g' de y es igual a menos 3y cuadrada. Integramos para obtener g de y. Entonces sería menos 3y cúbica entre 3, es decir, simplemente menos y cúbica. Y ya tengo quién es la función f. La función f es 3x más x cuadrada y más g de y, pero g de y es menos y cúbica. Ya tengo la función escalar. Si quisiéramos verificar que esta es la función escalar o la función potencial asociada al campo vectorial conservativo f, pues tendríamos que calcular el campo gradiente y verificar que las componentes de ese vector gradiente coinciden con P y Q. Bueno, entonces ahora vamos a hacer la integral de línea del campo vectorial f sobre esta curva. Entonces, como podemos aplicar en este caso el teorema fundamental, solo tenemos que realizar la evaluación de esta función f en los puntos cuando t es igual a 0 y cuando t es igual a pi. Entonces, en el punto final y en el punto inicial. Vamos a... Aquí lo voy a poner. Cuando t es igual a 0, r de t es igual a e a la 0, seno de 0, pues todo esto va a ser 0, 0i, más e a la 0, coseno de 0. Entonces, coseno de 0 es 1, e a la 0 es 1, más 1i. Es decir, el punto final de este vector, este es un vector, este es el vector 0, 1, que está asociado o termina en el punto final 0, 1, es un vector posición, ¿no? Que termina en el punto 0, 1. Entonces, este correspondería a xy, y. Y el punto final corresponde al parámetro t, al valor del parámetro t igual a pi. Entonces, en este caso, r de t es el vector e a la pi por seno de pi. Seno de pi es 0, entonces igual vuelvo a obtener 0i más coseno de pi es menos 1 y e a la pi. Entonces,
Espérenme. Denme tantito. A ver. Oh, caridad. Bueno, lo hago aquí. Entonces sería menos, que dijimos, e a la pi, j. Es decir, es el vector 0 menos e a la pi. Ese vector es un vector posición que termina en el punto 0 menos e a la pi. Ese punto es xf, yf, ese punto final. Ajá. Entonces, para obtener el valor de esta integral de línea, simplemente hay que evaluar esta función f en el punto 0 menos e a la pi, pues nos va a dar un número, menos la función en 0, 1. Entonces sustituiríamos x, aquí está x0, y las y, le pondríamos 1. Entonces nada más para el punto, por ejemplo, inicial, pues simplemente sería menos 1. Nada más queda la evaluación en el punto final. Bueno, chicos. La próxima clase vemos otro ejemplo y las dudas que hayan surgido en esta clase. Muy bien, chicos. Entonces nos vemos el lunes. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego.